Pruébale ahí. Sí, ya. Así. Ya, perfecto. Mucho material que cubrir. De hecho, espero que el tiempo me alcance. Amén. Entonces, vamos a continuar. Ya, la importancia de la apologética. Aquí vemos que al lidiar con no judíos, los apóstoles buscaron mostrar la existencia de Dios a través de la obra de sus manos, como se ve en Hechos 14 y 17. Y también Pablo apela a la naturaleza en sí misma para probar que los hombres pueden saber que Dios existe. Amén. También apeló al testimonio ocular de la resurrección de Jesús para que se encuentra en 1 Corintios 15, del 3 al 8. Y como vamos a ver más adelante, las tradiciones orales tienen a nivel histórico una importancia fundamental, es muy relevante. Amén. Vamos a continuar. Bueno, la importancia de la apologética en la actualidad. ¿Cuál es la importancia de la apologética en la actualidad? De alguna manera vemos que se moldea la cultura. Amén. Vemos que hay una fuerza ahora, lo que es el posmodernismo, por ejemplo, izquierda radical, etcétera, que tiene valores cristianos, ¿verdad? Entonces, lo que nos ayuda a la apologética es un poco a moldear la cultura para hacer ver a las personas que para ser cristiano no hay que renunciar tampoco a lo que es la fe intelectual, o no hay que renunciar al intelectualismo, ¿verdad? Las personas tienen que ver en el cristianismo una opción viable, ¿amén? En que también puedan usar la mente, no solamente el corazón. O más fuerte para compartir nuestra fe con otros, ¿amén? Porque vamos a estar preparados para dar respuestas. Y también ganar a no creyentes, o también, en otras palabras, lo que es la evangelización. Esa es la importancia de la apologética en la actualidad. Listo. Entonces, ¿en qué se basa la apologética ateísta? Perdón. Se basa en las leyes de la lógica. Sabemos que logos, justamente el nombre del discipulado es logos y rema, ¿verdad? El logos es como la verdad articulada y la verdad se basa en las leyes de la lógica. ¿Cuál es la definición de lógica que estamos usando aquí? Es una expresión de la mente de Dios, como lo podemos ver en Juan capítulo 1, verso 1. Esto se expresa, en el caso de la apologética ateísta, se expresa a través de argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Las premisas, ¿cuáles son las premisas? Son los pasos de un argumento que llevan a una conclusión, que lo vamos a ver. Vamos viendo que la apologética ateísta se trata de dar una defensa de la existencia de Dios. Amén. Es una defensa de la existencia de Dios. Para esto necesitamos de argumentos. Y quiero decirles a todos los que estamos aquí y a los que nos verán de pronto después a través de la grabación, que estos argumentos se están usando en el ámbito cristiano en todo el mundo. En este momento, por ejemplo, en Norteamérica está muy avanzada, en Europa también está a Sudamérica. Entonces es importante que como evangélicos del nombre de Jesús también conozcamos esto y lo podamos usar a nuestro favor para ganar a jóvenes, a personas, a nuevos creyentes. Amén. Es una estrategia también de evangelización. Entonces vamos a ver cómo se construye un argumento. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un argumento. Vemos que en el paso 1 y 2 se encuentran, por ejemplo, lo que son las premisas del argumento. Aquí el paso 1 dice, todos los hombres son mortales. El paso 2 dice, o premisa 2 dice, Sócrates es un hombre. Y en el paso 3 o conclusión vemos que dice, por lo tanto, Sócrates es mortal. Esto está basado en las leyes de la lógica, que son aproximadamente 9, que ya las vamos a ver también. No vamos a profundizar, pero al ras les digo que son 9 leyes aproximadamente de la lógica, que nos permiten llegar a esta conclusión. Sí, entonces, ¿cómo sabemos que Sócrates es mortal? Tenemos que ver que las premisas que defienden esa conclusión sean ciertas. Entonces, todos los hombres son mortales. ¿Cómo la defenderíamos? De pronto, proveyendo argumentos biológicos de que todo hombre en algún punto tiene que morir, ¿verdad? Ningún hombre ha sido eterno, sino que todo hombre en algún punto tiene que morir. Número 2, Sócrates es un hombre. Apelaríamos de pronto a la anatomía de Sócrates, a evidencia histórica de que Sócrates fue un hombre o de que Sócrates existió.
y llegaríamos a la conclusión de que, por lo tanto, Sócrates es mortal. Dada la verdad de las dos premisas que estamos usando, llegaríamos a la conclusión. A esto le llamamos también silogismo. Amén. Esto también le llamamos un silogismo. Vamos a continuar. Entonces, aquí les voy a dar los argumentos más comunes que se usan a favor de la existencia de Dios. ¿Sí? Estos son los más comunes, los que aproximadamente existen 12 docenas de argumentos a favor de la existencia de Dios. 12 docenas de argumentos sólidos a favor de la existencia de Dios. De seguro hay muchos más, ¿verdad? Pero los más utilizados a nivel académico son 144 argumentos a favor de la existencia de Dios, todos con su raciocinio, todos con su fundamento detrás, con su defensa, etc. ¿Verdad? Entonces aquí les voy a enlistar para que ustedes de pronto los averigüen y empiecen a empaparse de esto, porque esto nos, como les había dicho, nos sirve mucho para moldear nuestro entorno. Amén. Número 1, argumento cosmológico. Número 2, argumento del ajuste fino o teleológico. 3, argumento moral. 4, argumento de la contingencia. 5, argumento de la aplicabilidad de las matemáticas. 6, argumento de la intencionalidad. 7, argumento de la resurrección de Jesús. 8, argumento ontológico. 9, argumento de la experiencia de Dios. Y por último, argumento cognitivo antinaturalista. Todos estos argumentos se usan actualmente y contemporáneamente para la defensa de la existencia de Dios. ¿Ven? Creo que solamente en esta clase vamos a topar lo que es la apologética teísta, y en la próxima clase nuestro hermano Abiel Chango va a profundizar un poco en lo que es apologética social o defensa social del cristianismo. Pero en este caso estamos viendo, como les digo, muy superficialmente los argumentos más usados a favor de la existencia de Dios, que se los usa y que son válidos y son útiles. Si me preguntan a mí de manera personal, los he utilizado y me han sido de mucha utilidad, ¿sí? Porque de pronto ustedes en el ámbito del trabajo, en el ámbito universitario, con sus amigos, etcétera, se encuentren con personas muy reacias a lo que es el cristianismo, la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos hacen todo tipo de preguntas. Si Dios es bueno, ¿porque existe el mal? Que no hay buenas razones para creer que Dios existe, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ya están preparados con esto, pueden dar una pequeña base o introducción para hablarle de Dios a esa persona. Amén. Quiero decirles que dado que el tema es un poco complejo, si es que alguno de ustedes quiere interrumpir en algún momento por alguna pregunta importante o algo que no les está quedando claro, pueden levantar la mano aquí en la sección de participantes. Amén. Bueno, vamos a proseguir. En este caso les voy a dar una pequeña, para abrirles el apetito de aprender sobre esto y para que puedan investigarlo, voy a hablar de 4 argumentos teístas. Voy a profundizar un poquito en cada premisa de los argumentos para que puedan ver. Vamos a empezar con el argumento cosmológico. Amén. El argumento cosmológico. El argumento cosmológico consta de 2 premisas y una conclusión. ¿Sí? En la primera premisa estipula que todo lo que comienza a existir tiene una causa. La premisa número 2 dice que el universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Aquí tienen bastante texto, no se distraigan mucho en el texto. Quisiera más bien que pongan atención a lo que les digo, porque este material, después de que hagan el deber, se los vamos a enviar. Amén. Bueno, entonces, la primera premisa dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Entonces, como les mencionaba, para llegar a la conclusión, necesitamos proveer defensas de las premisas. ¿Cuál es la defensa principal o la manera de defender la primera premisa? Dice que algo no puede venir de la nada. ¿Sí? Con nada no nos referimos a espacio vacío, ¿verdad? Sino es la ausencia de cualquier cosa, incluso de espacio. Es decir, no existe ni siquiera el espacio, ¿verdad? Entonces, si es que de pronto alguna persona, algún ateo, alguna persona les dice, es que la nada es inestable, es que la nada tiene estas propiedades, no se dejen engañar porque la nada es la ausencia de cualquier cosa, ¿verdad? Ni siquiera espacio existiría en la nada. Entonces,
Otra defensa también que podemos dar es que si algo no puede venir de la nada, si algo puede venir de la nada, que no venga de la nada. Si, por ejemplo, digamos, pensemos en un caballo. Un caballo no puede venir mientras hablamos de aquí, que ¡pum! Aparezca un caballo de la nada. No puede pasar, ¿verdad? Un vaso no puede aparecer de la nada. Todo tiene un proceso o una explicación de su existencia, ¿verdad? Y por último, la evidencia y la experiencia científica confirman la premisa 1, que es que todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿verdad? No todo lo que existe tiene una causa, hay que clarificar. La premisa número 2 dice que el universo comenzó a existir. Ese es el segundo paso del argumento. Y esto lo podemos ver, bueno, tenemos una defensa bastante amplia de esto, pero la más común filosóficamente es que un número de infinito de cosas no puede existir. Cuando nosotros hablamos de infinito, tenemos que pensar en que el infinito potencial es lo que nos sirve como que a conceptualizar los números o cuando hablamos de infinito, ¿verdad? Pero un número actual o ¿cómo diríamos? Un número real, infinito de cosas no puede existir, ¿verdad? Sería una incoherencia lógica. Porque el infinito es también un número. Sí, en teoría de lo que son conjuntos de números, el infinito también cuenta como un número. Entonces, es imposible llegar al infinito como número. ¿Por qué? Porque después de cada número que contemos va a haber un número nuevo a tomar en cuenta, ¿verdad? Si es que dice, hermano Kevin, no le entiendo nada de lo que está diciendo, guárdenselo para el final o alcen la mano, porque es un poquito complejo, ¿verdad? Ya, es para abrirles el apetito, como les digo. También existen argumentos científicos. El primer argumento científico es la expansión del universo, ¿verdad? En 1920, el matemático ruso Alexander Friedman y el astrónomo belga Georges Lemaître decidieron tomar las ecuaciones de Einstein para establecer un modelo del universo, ¿verdad? Entonces llegaron a la conclusión de que el universo se estaba expandiendo, es decir, mientras nosotros hablamos en este momento, el universo se está expandiendo, expandiendo, expandiendo. El universo no es estático, sino que se expande cada vez, el espacio se expande, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reconfirmamos esto? Dice que el astrónomo en 1929, el astrónomo americano Edwin Hubble, a través de observaciones en el observatorio de Monte Wilson, hizo un descubrimiento que confirmó la teoría de Friedman y Lemaitre. Encontró que la luz de las galaxias distantes aparecía más roja de lo esperado. Pues cuando se hacen observaciones a este nivel, azul significa como cercanía y rojo significa como expansión. Entonces pensemos en un globo, por ejemplo. Si nosotros le pegamos puntitos a un globo y lo inflamos, vemos que a medida que el globo se infla, los puntitos se alejan en distancia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre con las galaxias, con los planetas, etc. A medida que hablamos nosotros, las galaxias se alejan entre sí. Entonces, si nosotros retrocedemos el tiempo, ¿sí? Si nosotros retrocedemos el tiempo, vemos que este globo, vamos a imaginarlo como un globo, ¿no? Este globo se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que llegamos a un punto de singularidad, o un punto, le podríamos decir distancia cero, en el que no existe distancia alguna entre un objeto y otro. Es decir, no hay nada, ¿verdad? Entonces, esto nos da evidencia de que el universo comenzó a existir. Amén. Otra defensa de que el universo comenzó a existir a nivel a nivel científico es la segunda ley de la termodinámica. Si ustedes pueden ver aquí a la izquierda también, les pusimos las definiciones. Entonces, dice que la segunda ley de la termodinámica es en un sistema cerrado, explicándole, en un sistema cerrado tenderá a un desorden creciente o entropía hasta que alcance el equilibrio, ¿verdad? Entonces, entropía es desorden, ¿no? Entropía es desorden. Entonces, si el universo fuera infinito o el universo no hubiera tenido un comienzo, ¿verdad? Significa que ya habríamos llegado a ese desorden creciente, ¿verdad? En el que no existen galaxias, en el que no existen planetas, etc. Entonces ya el universo hubiera muerto, porque venimos contando desde el infinito. Amén. Bueno, espero que si tienen preguntas las vayan anotando porque las vamos a hablar después. Listo, entonces
Dada la verdad de las dos premisas, llegamos a la conclusión de que es, por lo tanto, el universo tiene una causa. Entonces, la conclusión es innegable porque para que puedan negar la conclusión, necesitamos refutar las dos premisas de las que ya hablamos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de esta causa? Dice que debe ser no causada, ¿sí? Porque vimos que no puede haber un número infinito tiene que ser no causada, debe trascender el tiempo y el espacio, dado que creó el tiempo y el espacio, debe ser inmaterial, dado que creó la materia y no física. Debe tener un poder inimaginable y debe ser personal. ¿Por qué debe ser personal? Porque si pensamos en todas estas propiedades, solamente hay dos tipos de elementos o entidades que pueden cumplir con estas características. La primera sería los números, por ejemplo. Los números, y la segunda sería lo que es una mente como las que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Que nos permiten razonar, pensar, etcétera. No cerebro, sino mente. Entonces, dado que los números, por ejemplo, no tienen poder causal, el número 7, por ejemplo, no puede causar nada, llegamos a la conclusión de que la causa debe ser personal o una mente detrás del universo, ¿sí? Y esa mente es a la que nosotros llamamos Dios. Amén. Entonces llegamos a la conclusión y esto nos sirve para presentarle este argumento a alguna persona que de pronto requiera como que de respuesta, ¿verdad? Vamos al siguiente argumento que se nos está yendo el tiempo. El argumento del ajuste fino o teleológico. Ese es el argumento del ajuste fino o teleológico. Entonces, tenemos que ver aquí algunas definiciones. ¿A qué nos referimos con ajuste fino? Ajuste fino es un rango de valores estrechos para que el universo permita la vida, ¿verdad? Cuando comenzó el universo, se dieron ciertas leyes de la naturaleza, ¿verdad? Y estas leyes de la naturaleza establecieron ciertas constantes, ciertas cantidades. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Así era de pronto si es que lo podrían apagar. Muchas gracias. Ya. Como les decía, ciertas constantes y cantidades. Entonces, ¿qué son las constantes de la naturaleza? Vemos aquí también, aquí arriba la definición. Son símbolos que se mantienen para cantidades inmutables. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Esa es una constante de la naturaleza. Amén. Listo. Entonces, ¿a qué nos referimos con ajuste fino? Ajuste fino, como les decía, es un rango de valores estrechos para que el universo permita la vida. Si tomamos, por ejemplo, la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad pudo haber tenido una constante distinta de la que tiene actualmente, ¿verdad? Pudo haber variado, ¿sí? De lo que les estoy hablando. Por ejemplo, para que tengan un contexto, el número de segundos en toda la historia del universo ronda de 10 a la 17, una parte en 10 a la 17, quiere decir un 1 seguido de 17 ceros, ¿verdad? El número de partículas subatómicas en el universo ronda 10 a la 80, es decir, un 1 seguido de 80 ceros. Amén. Entonces, si tomamos la fuerza débil, por ejemplo, una de las 4 fuerzas fundamentales de un átomo, está tan finamente ajustado que una alteración en su valor de tan siquiera una parte de 10 elevada a la 100 habría prevenido la vida en el universo. Entonces, solamente para que se imaginen lo vasto que es, si nosotros variáramos de pronto, si hacemos una variación en la llamada fuerza débil, del grosor de un cabello, usted no sé si alguna vez han tomado un cabello de su cabeza y le ven qué tan fino es, ¿verdad? ¿Cuál es el grosor de un cabello? Es mínimo. Si nosotros alteramos ese grosor en la fuerza débil, ¿sí? El universo no hubiera permitido vida. Entonces es tan improbable que el universo haya permitido vida que el hecho de que estemos aquí es algo prácticamente milagroso, ¿verdad? Y eso tomando solamente una constante. Ahora, si tomamos de pronto fuerza débil, ley de la gravedad, o fuerza atómica, fuerza fuerte, no sé, y nos vamos a todo el rango amplio de lo que es las constantes de la naturaleza, llegamos a una improbabilidad inimaginable, ¿verdad? Entonces, la premisa 1 de este argumento dice que el ajuste fino del universo se debe ya sea a la necesidad física, el azar o el diseño. La necesidad física prácticamente es
que las constantes y cantidades debían tener el valor que tienen. Es decir, que en el inicio del universo, las constantes y cantidades ya estaban determinadas, pero como diferentes valores, ¿verdad? Cada constante puede tener diferentes valores. Por ejemplo, de 10 elevado a la 100. Es decir, existen diferentes posibilidades. No solamente toma un valor, sino que tiene un rango amplio de valores, ¿sí? Para que se permita la vida, se toma un solo valor de esos. Un solo valor. Es decir, que se toma una constante de un solo valor y, por lo tanto, la necesidad física o las constantes y cantidades no pueden explicar el ajuste fino del universo, ¿verdad? Perdón un ratito. ¿Sí? No pueden explicar el ajuste fino del universo porque las constantes pueden tomar diferentes valores. Amén. Y la otra explicación que se le da es el azar. El azar es como que estas constantes y cantidades tienen los valores que tienen simplemente por accidente, ¿verdad? El universo comenzó y todas las constantes de la naturaleza cayeron justamente en el valor que tenían que caer, pero por azar. Simplemente pasó porque pasó y fue un proceso como diríamos, por suerte, ¿sí? Estamos aquí por suerte. Entonces, esa es la otra opción que nos está proveyendo la explicación del ajuste fino, ¿verdad? Entonces, la premisa 2 dice que el ajuste fino del universo no se debe ni a la necesidad física ni al azar. Y al final llegamos entonces a que el ajuste fino del universo se debe al porque las constantes de la naturaleza están determinadas así, sino que hubo un creador o un diseñador detrás que hizo que cada constante de la naturaleza tome el valor exacto para que permita la vida. Entonces eso es más razonable, ¿verdad? Mucho más razonable, debido a la improbabilidad de que estemos aquí en este momento. Este es el argumento del ajuste fino. Vamos al argumento moral. De pronto, si algún término se les escapa, no se preocupen. Vamos a hacerlo rápido porque tenemos que cubrir también el último argumento. El argumento moral dice que dice así, las tres premisas dicen así. Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Premisa número 1. Premisa número 2, los valores morales objetivos existen. La conclusión del argumento es que por lo tanto Dios existe. Amén. Entonces vamos a analizar cada premisa del argumento para ver si es que llegamos a un argumento o a una conclusión razonable. La primera dice que si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. ¿A qué llamamos valores morales? Los valores morales son el valor de una persona o acción, sea esta buena o mala, ¿verdad? Los deberes morales son la obligación de actuar de cierta manera, sea esta acción buena o mala. ¿Sí? Entonces, el argumento dice que si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Valores morales que se sostienen independientemente de la opinión humana. Por ejemplo, diríamos que cuidar de un bebé es bueno, incluso si una persona dice que es malo, ¿verdad? Es una opinión que se sostiene sin importar lo que los humanos piensen, ¿verdad? Entonces, muchas personas de pronto han tratado de explicar esto con lo que llamamos, hay dos explicaciones principales que proveen los seculares o ateos. La número explicados porque simplemente existen, es decir, que son como abstracciones que están en el universo. Nosotros las vemos, pero simplemente están allí, como flotando, ¿verdad? Entonces, el problema con esa explicación es que no nos provee una base para los deberes morales. Si no hay nadie que nos obligue o no hay nadie que nos lleve a actuar de cierta manera, tú podrías tomar de esas abstracciones algo malo también, ¿verdad? Entonces, no hay un ente que regule lo que está bien o lo que está mal. La segunda explicación es que los valores morales son objetivos debido a que la naturaleza así lo dicta. El problema con ese argumento es que los animales, si dado que ustedes saben que los naturalistas o ateos dicen que el ser humano es un animal más, ¿verdad? El problema con eso es que los animales llevan todo tipo de actos, ¿verdad? Los leones matan cebras, los animales también violan, hacen daño, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, si es que nosotros basáramos los valores morales en ese comportamiento, deberíamos también comportarnos así, ¿verdad? Pero dado que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, como nosotros lo creemos, y además diferenciamos a los animales del ser humano, en esencia, somos diferentes y manejamos valores morales que ellos no manejan. Es decir, somos distintos de los animales. Amén. Listo. Esa sería la primera premisa. Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Premisa número 2, los valores morales objetivos existen. Lo único que esto quiere decir, lo único que la premisa 2 quiere decir es que existe el bien y el mal. En este tiempo, y quisiera que también este término lo investiguen, de hecho está aquí. En este tiempo se nos está metiendo en Occidente lo que llamamos relativismo sociocultural o relativismo moral. ¿Qué significa esto? Que el bien y el mal son relativos y dependen de las preferencias de las personas. No sé cuántos de aquí habrán escuchado algo sobre eso. De pronto les enseñaron en el colegio, en la universidad, de que los valores morales o el bien y el mal se define por lo que la persona prefiera. Parece una idea loca, pero es algo que se está promoviendo. Yo lo he escuchado en la universidad, he escuchado a compañeros, he escuchado a amigos. Entonces no hay como que este estándar por encima de los seres humanos. Cada persona define lo que está bien y lo que está mal. Entonces, para ponerles un ejemplo, para relativismo moral nosotros no podríamos alertarnos de que en India, por ejemplo, las vacas se consideren sagradas, ¿sí? Para ellos las vacas son sagradas, a nosotros nos parece una locura, pero los relativistas morales nos dicen, tienes que respetar porque es la cultura de ellos, ¿sí? Ellos piensan que eso está bien, entonces todos tenemos que respetar eso porque ellos lo han dictado así. Entonces, si ustedes alguna vez le preguntan a una persona y le dicen, bueno, ¿tú crees que el bien y el mal no lo define nadie por encima de los seres humanos, sino que el mismo ser humano define lo que está bien y lo que está mal? Deberíamos preguntarles entonces que si, por ejemplo, creen que matar a un niño está mal, o que violar a un niño está mal, o que torturar a una persona está mal. Entonces, cuando la persona acepta que existe el mal, está prácticamente o deductivamente aceptando que existe el bien y el mal objetivos. Amén. Entonces, lo único que defiende la premisa número 2 es que existe el bien y el mal, independientemente de lo que las personas piensen. Amén. Si ustedes piensan que el bien y el mal existen, deberían aceptar la verdad de la premisa número 2. Y llegamos a la conclusión de que, por lo tanto, Dios existe. Ya, aquí quiero hacer una diferenciación, porque muchas veces muchas personas dicen, bueno, entonces tú me estás diciendo que necesito creer en Dios para ser bueno. Yo no creo en Dios y soy bueno. No sé cuántos habremos escuchado eso alguna vez. Si tú crees en Dios, yo no creo en Dios, pero yo soy bueno. Yo ayudo a los niños, yo cuido de las personas, ayudo a la viejita a cruzar la calle, yo le doy de comer a alguna persona que esté necesitando, yo ayudo al extranjero, yo hago esto, yo hago donaciones, yo comparto lo que tengo. Entonces dicen, bueno, de alguna forma yo soy bueno y no necesito creer en Dios para ser bueno. Entonces, si nosotros escuchamos eso es verdad, ¿no es cierto? Hay muchas personas que no creen en Dios que hacen todo tipo de actos que son buenos. Y me atrevo a decir que muchas personas que no son cristianas muchas veces hacen cosas buenas incluso más que nosotros siendo cristianos, ¿verdad? Llevan a cabo cosas buenas, más cosas buenas que las que nosotros hacemos como cristianos. Entonces aquí, ¿por qué es importante diferenciar esto? Porque el argumento no dice que necesitamos creer en Dios para ser buenos, sino que sin Dios como referente al cual apelar, no existiría el bien y el mal como tal, ¿verdad? Les voy a poner una ilustración. Por ejemplo, nosotros podemos saber lo que dice un libro y negar que conocemos al autor, ¿verdad? Yo puedo leer un libro y dice anónimo, o leer un libro y negar que existe un autor, es decir, no hay autor, simplemente lo leí, ¿verdad? Nosotros podemos saber lo que dice un libro y negar que hay un autor, pero no habría libro que leer a menos que exista un autor. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, el ateo o la persona que no cree en Dios puede saber lo que está bien y lo que está mal. De hecho, la Biblia lo dice. Dice que en Hebreos, me parece que es 10:16, dice que Dios escribió las leyes en el corazón de las personas, ¿verdad? Entonces la persona puede diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal.
pero no existiría el bien y el mal como tal. Nosotros como cristianos tenemos un referente. Todo lo que se asemeje a la naturaleza de Dios es bueno. Todo lo que vaya en contra de la naturaleza de Dios es malo, ¿verdad? Las personas que no tienen a Dios no conocen esto. Entonces basan sus valores morales en otras cosas. Y aquí estas dos definiciones sí son pregunta de deber, no sé, pero esto sí es muy importante que lo memoricemos. Nos sirve mucho para hacer esta diferenciación. Hablemos un poco de lo que es la ontología y lo que es la epistemología, ¿verdad? La ontología es el estudio del ser. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con ser? Digamos, en la ontología nosotros pongamos un objeto, una silla. Yo podría decir, de pronto, si yo estudio ontológicamente a la silla, podría decir, ¿qué es la silla? ¿De qué está hecha la silla? ¿De dónde vino la silla? ¿Verdad? ¿Quién hizo la silla? Es el estudio de la silla, ¿verdad? Esa es ontología, el estudio del ser. Si vamos a la epistemología, es el estudio de las formas en las que logramos adquirir el conocimiento, ¿sí? Entonces, en la epistemología diríamos, ¿cómo yo llego a conocer sobre la silla? ¿Será que tocándola? ¿Será que de pronto mirándola? ¿Será que de pronto viendo su figura? ¿Cómo yo llego a conocer acerca de la silla? ¿Sí? Entonces, ontología, estudio del ser. ¿Qué es la silla? Epistemología, ¿cómo llego yo a conocer sobre la silla? Es importante esta distinción. Entonces, cuando la persona dice, yo no necesito creer en Dios para ser bueno, es verdad, porque está hablando de epistemología moral. La epistemología moral es la diferenciación entre el bien y el mal, ¿sí? Pero nosotros le diríamos allí, está bien, tú no necesitas creer en Dios para ser bueno, pero sin Dios no podría ser bueno, ¿sí? Porque la ontología preguntaría cuál es el fundamento de los valores morales, qué es lo que está atrás de los valores morales, cuál es el estándar de los valores morales, ¿verdad? Entonces, tú podrías decir, yo no necesito creer en Dios para saber en lo que está bien y lo que está mal, pero sí necesitas a Dios para que exista el bien y el mal. Bueno, hasta ahí les dejo con la curiosidad y como les digo, este argumento es muy amplio y muy hermoso porque si ustedes ya lo dominan, lo pueden compartir, ¿sí? Entonces, digamos, una sirve como de pronto un respaldo que tenemos. Nosotros predicamos el evangelio y la persona comienza a tener preguntas, porque no es bueno ir con esto directamente a la persona. Oye, ven, conversemos, te voy a compartir argumentos para la existencia de Dios. Esa no es la manera, ¿verdad? Se le comparte a la persona, primeramente el evangelio, se le predica, se le dice, Cristo te ama, Dios murió por ti en la cruz del Calvario, el mal viene por ti, hay un infierno, entonces se ora, se la lleva a la iglesia, se convierte, etc. Pero si la persona comienza como a tener preguntas más profundas, entonces allí utilizamos la apologética. No es aconsejable utilizar esto de primera mano, sino como un respaldo para el evangelio, porque lo que nosotros queremos con esto es fortalecer el evangelio. Como en una cultura súper cambiante, esto nos sirve para moldear la cultura y darle cierto, no sé si llamarle adorno, pero darle cierto realce al evangelio con esto. Amén. Bueno, vamos a pasar ahora sí al cuarto argumento y este es el con el que vamos a cerrar. Espero que me alcance el tiempo. El argumento de la resurrección de Jesús. Este es el más importante y voy a profundizar un poquito aquí, ¿no? Dice la palabra de Dios en primera de Corintios 15:14, que si Dios o si Jesús no resucitó de entre los muertos, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación, ¿verdad? Entonces, muchos historiadores, incluidos agnósticos, ateos, cristianos, de todo tipo, han llegado a la conclusión de que hay tres hechos que necesitan ser explicados en torno a la resurrección de Jesús, ¿verdad? Como les digo, estos tres hechos son reconocidos por eruditos de toda clase, sean creyentes, sean no creyentes, etc. El primero es el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús. Ese es el primer hecho que necesita ser explicado. El segundo son las apariciones de Jesús vivo después de su muerte.
Y el número 3, la creencia de los discípulos de que Jesús se levantó de entre los muertos. Entonces, cuando nosotros pensamos en estos tres hechos, diríamos, bueno, pero ¿será que en el punto número 2, por ejemplo, esto ya no es un argumento, sino solamente estoy dando un bagaje de lo que estamos hablando? Diríamos, por ejemplo, en el punto número 2, de verdad me estás diciendo tú que de pronto un erudito ateo va a aceptar que hubo apariciones de Jesús vivo después de su muerte? Sí lo hay, sí lo hay. De hecho, la mayoría de eruditos aceptan estos tres hechos. Amén. Y ya lo vamos a ver porque vamos a hacer unas pequeñas citas. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué fue crucificado Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret. Es importante contextualizar esto porque a Jesús lo crucificaron por hacer consideraciones indignantes acerca de sí mismo. Jesús dijo ser Dios mismo encarnado, que eso era una cosa, pero que no podían escuchar los judíos, ¿verdad? Entonces, esto lo llevó a ser crucificado. ¿Cuáles son los hechos que requieren una explicación? Ya se los había mencionado. Y aquí es donde hay la, ¿cómo diríamos? Hay la divergencia de opiniones. ¿Cuál es la explicación que aborda mejor los hechos? Los tres hechos que vimos, ¿verdad? ¿Cuál es la explicación que aborda mejor los hechos? Aquí es donde surge el desacuerdo. Amén. Entonces vamos a ir viendo un poco cada uno de estos tres hechos para que los tengamos en cuenta. Número 1, descubrimiento de la tumba vacía. Número 2, apariciones de Jesús vivo después de la muerte. Número 3, la creencia de los discípulos de que Jesús se levantó de entre los muertos. Y ahí me parece dos factores más, pero estos tres son los más importantes. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. Vamos con el número 1, el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús. Aquí hay tres razones por las que estos hechos están bien establecidos. Número 1 es el descubrimiento de la tumba vacía por mujeres. Fueron mujeres las que descubrieron la tumba vacía. Si vemos el contexto judío en ese tiempo, vemos que el testimonio de las mujeres era nulo. Las mujeres ocupaban una posición secundaria. Entonces, cuando ellas decían algo, no se las tomaba muy en serio. Si de pronto los judíos hubieran registrado una leyenda de pronto, o una mentira, habrían hecho que los testigos sean hombres, ¿verdad? Entonces, para ellos poner que fueron mujeres las que descubrieron la tumba vacía era un hecho vergonzoso. Y esto a los historiadores les da ¿cómo me explico? Les da una razón para creer que lo que registraron era cierto, porque para ellos era algo como vergonzoso. La mujer era un cero a la izquierda en ese tiempo, ¿verdad? Número 2. Existen 6 fuentes independientes que registran el descubrimiento de la tumba vacía, y allí les estoy poniendo los versos o los pasajes bíblicos. Recordemos que la Biblia es una colección de libros, ¿sí? Cuando los historiadores se aproximan a la Biblia, no la ven como un libro sagrado, sino solamente como documentos que registran lo que sucedió en aquel entonces, ¿verdad? Entonces vemos la tradición oral de 1 Corintios 15, de 3 al 5, Lucas, Juan, Marcos, Mateo y Hechos. ¿Esto por qué es remarcable y por qué es tan importante? Porque estos registros datan del primer siglo desde la crucifixión de Jesús. Y mientras más cercana sea la fuente al hecho o al evento, más fidedigna y más confiable es, ¿verdad? Los historiadores, cuando tienen 2 fuentes independientes, ya eso es suficiente para establecer un hecho. Entonces, el hecho de que tengamos 6 fuentes le da veracidad al descubrimiento de la tumba vacía de Jesús. Y por último, la respuesta de las autoridades judías. Los judíos se alarmaron, ¿sí? Porque esto fue una noticia que no les convenía a ellos, ¿sí? No les convenía a ellos por el bagaje cultural, religioso, etc. Entonces ellos respondieron, fueron como reacios al descubrimiento de la tumba vacía de Jesús, y esto le da cierta veracidad también al descubrimiento de la tumba vacía. Aquí tengo una cita de un historiador, Jacob Kremer, él es austríaco y es agnóstico, me parece, sí. La mayoría de eruditos mantienen con firmeza la veracidad de las afirmaciones bíblicas acerca de la tumba vacía. Búsquenlo de pronto en el internet y averigüen un poco sobre este señor también. Como les digo, no es cristiano, pero acepta la veracidad de las afirmaciones bíblicas acerca de la tumba vacía. Continuamos con el hecho número 2, apariciones de Jesús vivo después de su muerte.
En varias ocasiones Jesús se aparece a varios grupos o varias personas. La primera que vemos aquí es la aparición a Pedro. También se aparece a los 12 discípulos. Se aparece también no solamente a grupos de personas, sino a una casi que multitud de personas. Se aparece a 500 hermanos, que también está registrado. Como que el registro de que Jesús había aparecido vivo después de su muerte. Y esto se registra en la Biblia, tranquilamente. En los libros en los que estamos hablando, se registra esto, ¿verdad? Aquí hay una cita de otro erudito. Gerd Ludemann, si no me equivoco, él sí es ateo. Y dice esto, dice, debe ser tomado como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús, en las cuales Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Como les digo, este es un señor que no es cristiano, es un erudito que sabe del tema y dice que debe ser como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias de haber visto a Jesús vivo después de haber sido sepultado, ¿verdad? Esto es información valiosísima, porque no lo dice un cristiano, sino que lo dicen eruditos de todo tipo de creencias. Amén. Listo, continuamos. Este es un erudito del Nuevo Testamento, como vemos ahí, de la Universidad de Göttingen. Si quieren, tomen apuntes, tómenle foto para que lo investiguen. Número 3, la creencia de los discípulos en la resurrección. ¿Por qué es importante esto? Veamos, amados hermanos, o jóvenes, que los judíos no tenían un concepto de un Mesías que fuera ejecutado y mucho menos resucitado, ¿verdad? Los judíos tenían un concepto de un Mesías que era un líder o iba a venir un líder militar a restablecer el trono de David en Israel. Es decir, que los iba a librar del yugo de sus enemigos. Entonces, si los judíos o los discípulos tenían de alguna manera una creencia en la resurrección de Jesús, hubiera sido una resurrección de tipo espiritual, no corporal, ¿verdad? Entonces, para ellos, si Jesús ya fue ejecutado y fue resucitado, ¿sí? Para ellos ya eso se les salía de lo que habían aprendido, ¿verdad? De lo que se les había enseñado. La tradición de ellos no creía en un Jesús resucitado en carne, en cuerpo y carne, sino en un Jesús espiritual, una reencarnación o en una resurrección espiritual, ¿verdad? La crucifixión de Jesús significaba que estaba bajo la maldición de Dios. Esto tampoco coincidía con lo que ellos tenían en mente sobre lo que era el Mesías. Número 3, los discípulos tuvieron muertes terribles. Entonces sabemos que las personas de pronto mueren por mentiras, pero no mueren sabiendo que están muriendo por mentiras, ¿verdad? De pronto, si una persona vive engañada, podría morir por ese engaño, pero si está consciente de que está siendo engañada, muy difícilmente estaría dispuesta a dar su vida, ¿verdad? Entonces los discípulos tuvieron muertes terribles que nosotros de pronto ya las conocemos y esto le da veracidad a la creencia de los discípulos en la resurrección. Por último, Saulo, que era perseguidor de la iglesia, se hizo cristiano. Amén. Esto también le da fortaleza a estos tres hechos. Aquí vemos otra cita más para darle fortaleza a lo que estamos diciendo. Algún tipo de experiencia transformadora es requerida para generar el movimiento que el cristianismo fue. Esta es una cita por Luke Timothy Johnson. Amén. Aquí vamos a ver rápidamente las 4 explicaciones más comunes que le han dado los eruditos del Nuevo Testamento a los hechos que ya vimos, ¿verdad? Número 1, vemos la teoría de conspiración. Esa es la primera teoría, la teoría de conspiración. Esto de pronto, si lo anotan, también sería muy útil. La teoría de conspiración. ¿Qué dice la teoría de conspiración? Obviamente dicen, bueno, estas cosas pasaron, lo aceptamos. ¿Cómo explicamos? ¿Cómo explicamos la resurrección de Jesús? Dicen algunos historiadores, bueno, decían, porque ya no usan esto, que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús de la tumba y después mintieron sobre haber visto a Jesús vivo, ¿verdad? Entonces dice que se lo robaron, llegaron en la noche, cogieron el cuerpo, se lo llevaron y después fueron a la gente a decirle que había resucitado, ¿verdad?
Esta hipótesis falla porque los judíos solo creían en una resurrección espiritual, no en una resurrección corporal, ¿verdad? Es decir, que solamente creen en una resurrección en el fin de los tiempos en el que los muertos se levanten en espíritu, pero no en carne y hueso, ¿verdad? Entonces falla la teoría de conspiración y ya nadie la usa actualmente, ¿verdad? La teoría de muerte aparente, esta es la segunda teoría que apareció para explicar los hechos de los que estamos hablando. Esta teoría dice que Jesús no murió realmente, sino que se escapó de la cruz y convenció a sus discípulos que se levantó de entre los muertos. Entonces, de alguna forma, Jesús quedó ahí crucificado, se fueron los discípulos, se fueron los romanos, y de alguna forma se zafó de los clavos, o ¿cómo le haría, no? Según la explicación que ellos dan, se zafó, se escapó, de alguna forma se bajó de la cruz y después se apareció a los discípulos diciendo que resucitó, ¿verdad? Dos razones por las que falla esta hipótesis. Los romanos eran ejecutores profesionales y sabían lo que estaban haciendo. Número dos, si hubiera padecido desangrándose, los discípulos no habrían creído que resucitó gloriosamente de la muerte, ¿verdad? Hipótesis número 3, ya vamos acercándonos al final. Hipótesis número 3, la teoría del cuerpo desplazado. Según esta teoría, José de Arimatea, que fue el que sepultó al cuerpo de Jesús, dice que ¿verdad? Entonces, cuando los discípulos regresaron al sepulcro, encontraron la tumba vacía y de pronto comenzaron a decirle a todo el mundo que Jesús había resucitado. Ya, ¿por qué falla esta hipótesis? Porque las leyes judías prohibían mover un cuerpo una vez que era enterrado y también porque si los judíos hubieran proclamado la resurrección de Jesús, José de Arimatea les había dicho, no, yo lo moví para acá, al cementerio de criminales, ¿verdad? Entonces, José de Arimatea hubiera corroborado esa información y les hubiera dicho que están mal, ¿verdad? Entonces, estas tres, como les digo, han sido como que los escépticos de la resurrección, personas que no son cristianas. ¿Sí? Han utilizado estas tres teorías en el pasado, no les ha funcionado. ¿Y cuál es la que están utilizando actualmente para explicar la resurrección de Jesús? Es la teoría de la alucinación. Entonces, Jesucristo sí, es verdad, fue crucificado, se lo llevó al sepulcro. Entonces, de repente, dice que los discípulos lo extrañaban tanto a Jesús que alucinaban verlo, es decir, que era parte de la imaginación de ellos que habían visto a Jesús, ¿verdad? Entonces era como algo mental, no era real, ¿verdad? Entonces, ¿por qué falla? Hay 4 razones y con esto culminamos. Jesús no apareció una sola vez, sino muchas veces, ¿verdad? No solo en un lugar, sino en varios lugares. No solo a individuos, sino a grupos de personas y no solo a creyentes, sino a no creyentes también, ¿verdad? Como vemos a Santiago y también vemos a Pablo, ¿verdad? En ese tiempo era Saulo. Número 2, las alucinaciones habrían provocado que los discípulos piensen que Jesús fue portado al cielo, ¿verdad? Número 3, en el mundo antiguo, visiones de los muertos no eran evidencia de que la persona esté viva, sino de que estaba muerta, ¿sí? Y número 4, que esta teoría no explica la tumba vacía, porque de pronto digamos que ellos pensaban que eran alucinaciones. Entonces alguna persona hubiera ido a la tumba y hubiera dicho, miren, aquí está el cuerpo de Jesús. Son alucinaciones. Entonces ustedes están locos porque aquí está el cuerpo de Jesús, ¿sí? Pero dado que la tumba estaba vacía, no podemos explicar esto a través de alucinaciones. Entonces, ¿cuál es la respuesta que damos nosotros como cristianos? La que los discípulos dieron. ¿Cuál fue la respuesta que entre los muertos y que, bueno, posteriormente ascendió al cielo, etcétera, pero que con eso reivindicaba ser Dios mismo encarnado, ¿verdad? Es decir, comprobó todo lo que había dijo que iba a regresar, dijo que de pronto él era el salvador del universo, dijo que él era Dios mismo encarnado. ¿Cómo lo comprobó? Resucitando de entre los muertos. Amén. Y este es un bonito argumento que también podemos compartir. En esta tarde les he dado 4. Como les digo, existen 144 argumentos a favor de la existencia de Dios. Están registrados, están bien defendidos, bien fundamentados.
y nos pueden ayudar muchísimo, muchísimo en nuestro entorno. Y nosotros como jóvenes vemos un entorno muy cambiante, muy difícil, en el que nos hace falta también actualizarnos un poquito, ¿verdad? Comentaba el pastor José Crespo en la anterior clase, decía que así como el mundo va a cambiar, entonces con esto iríamos un paso adelante. Entonces, listo chicos, gracias a Dios hasta aquí llega la clase, he tratado de hacerla lo más pronto posible, tenemos un aproximado de 15 minutos para preguntas y respuestas y les doy la palabra a mi hermana Evelyn. Adelante, Amén, hermana. amén. Muy bien explicada la clase, se le felicita hermano Kevin. Y pues creo que muchos hermanos también están con preguntas. Si bien pueden escribir en los comentarios o a su vez pueden levantar la mano y se les cede la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Puedo preguntar? Sí. Sí, Levanté la mano. adelante. No. Sí. Gloria sea al Señor. A mí me encantan estos tipos de argumentos. Gracias, hermano Kevin Arteaga. Él es mi hermano de sangre. Nosotros siempre nos ha gustado esto. Él me introdujo a este mundo de la apologética. A mí me encanta también. También les invito a todos ustedes que profundicen en eso porque sirve muchísimo, sirve muchísimo. Bueno, yo tengo una pregunta. Ahorita voy a ponerme en la posición como de que fuera yo una persona no cristiana que está cuestionando, ¿ya? Así que le voy a hacer una pregunta a mi hermano, pero no es porque yo tenga dudas sobre eso, sino es que quiero como que ustedes también, no sé si se les viene esta pregunta o si alguien les hace esa pregunta, estén preparados. Kevin, ñaño, cuando sabemos que en un principio Dios era lo único que existía, ¿verdad? Que Dios era el único ser, porque Él es la causa, como tú lo estabas explicando, la causa de todo. Si Él es la causa de todo, entonces, ¿cómo es que puede existir el mal? O sea, Él creó el mal, Él creó esto para hacer como que haya bien y que haga mal. ¿Por qué no solamente hay bien? Ojo, que estoy simulando. No, sí, está muy bien, gracias, gracias, Steven. Bueno, dado que ahorita Steven está haciendo como el papel de como que una persona que hace esta pregunta, vemos la utilidad allí de la apologética, ¿verdad? Entonces, esta pregunta es muy común sobre de si Dios creó el mal, porque se supone que si Él era antes de todo, y Él creó el universo, creó el mundo, entonces significa entonces que creó el mal. Es una excelente pregunta, ¿verdad? Entonces, como yo les decía en el argumento moral, nosotros explicamos la existencia del bien y el mal en torno a la naturaleza de Dios. Todo lo que se asemeje a la naturaleza de Dios es bueno, ¿verdad? Y explicaba por qué otras teorías morales fallan. La teoría de pronto naturalista, en la que deberíamos comportarnos como los animales, o también por qué falla el platonismo moral. Entonces, nosotros explicamos el bien y el mal a través de la naturaleza de Dios. El mal es simplemente la ausencia del bien. El mal se explica en torno a toda acción que vaya en contra de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la luz y la oscuridad como tal, no es que existe la oscuridad, porque la oscuridad es simplemente falta de luz. Ahora, eso no significa que no podamos percibir la oscuridad, ¿verdad? Pero la oscuridad es simplemente falta de luz. Entonces, cuando nosotros hablamos del mal, hablamos de toda acción que vaya en contra de la naturaleza de Dios. No es que Dios creó el mal, sino que las personas libremente, dado que tenemos libre albedrío, libremente escogieron alejarse o llevar a cabo acciones que van en contra de la naturaleza de Dios. Y así explicamos el mal. Amén, chicos. Dios les bendiga a todos. Tengo otra pregunta.
Cuando uno le habla a una persona que no cree en Dios, ¿es relevante que nosotros usemos solo argumentos científicos o también es necesario utilizar textos bíblicos? Bien, excelente pregunta. Como les decía, verán, quiero contarles una experiencia que tuve. Cuando yo estaba como que un poco buscando respuestas a muchas preguntas y comencé a adentrarme un poco en esto. Y lo encontré, ¿no? Encontré mucho contenido y si ustedes quieren les puedo pasar libros referentes a esto, libros con sana doctrina, ¿no? Eh, cuando encontré respuestas me emocioné mucho, porque dije, bueno, ahora sí que se vengan con todo, porque ahorita sí me los espero, ¿no? Era como que me emocioné. Entonces, en cierta ocasión, dos de mis amigas toparon un tema por ahí referente al cristianismo, a la existencia de Dios, etc. Entonces yo emocionado fui con mis argumentos, con mis razones, etcétera. Y lo único que logré fue cerrarles el corazón. Lo único que logré fue, ¿cómo me explico? Fue poner una barrera entre ellas y yo, ¿verdad? Porque para ellas esto era pues muy extraño, era muy desconocido. Entonces, como les digo, la apologética, como dice el mismo verso, ¿no? En 1 Pedro 3:15, que cuando nosotros presentemos razón de la esperanza que hay en nosotros, hay que hacerlo con mansedumbre y con reverencia, es decir, tranquilos, calmados. Y también que la apologética simplemente es como un as bajo la manga. Y cuando nosotros le hablamos a una persona de Dios, hay que hacerlo a través de la palabra de Dios y hay que predicarles el evangelio. Y no hay que ir con argumentos porque a la persona al fin y al cabo de pronto no le interese, ¿no? La apologética simplemente sirve para contestar respuestas con amor, con paciencia a la persona y no para lucirnos de pronto, porque yo cometí ese error y lo único que creé fue una barra. Las chicas empezaron incluso a reírse, se reían, porque no entendían nada de eso, ¿verdad? Entonces, solo si la persona tiene una duda, entonces usamos la apologética. Entonces, contestando la pregunta, hermana Cintia, es ¿Verdad? importante solamente usar los versículos, predicar el evangelio y de allí sí vendría la apologética. O sea, No, verás, a lo que me refería más que todo es porque, bueno, yo también me he encontrado en ese tipo de situaciones. Personas que me preguntan, yo les hablo de Dios. Lo primero que hago es hablarles de Dios, pero me preguntan algo mucho más allá. Entonces, que ellos argumentan científicamente. Entonces, a lo que me iba era si es que tengo que responderles con argumentos científicos la pregunta que ellas que me lo están haciendo o también tengo que relacionarlos con la Biblia. A eso me refiero, más o menos. claro, si ya te están haciendo preguntas así más científicas, sí te sirve allí la apologética, sí te sirve usar uno de estos argumentos y así lo vas a ablandar un poquito, ¿no? Porque cuando ya te hace una objeción o una pregunta al respecto, entonces le ablandas en esa parte y cuando ya se encuentre como un poco más convencido, allí le predicas el evangelio, ¿no? Entonces, si ya, como les digo, si la persona hace la pregunta, ya se cierra de pronto a netamente versículos, ¿no? Quiere una respuesta a su pregunta, de pronto diga, bueno, dame una razón por la que Dios exista, ¿verdad? Entonces, allí nosotros tenemos que proveerles una razón por la que Dios existe. Es lo que están pidiendo. Nosotros con amor, con paciencia, le vamos a dar esa razón. Entonces, si es que tú estás pasando esa situación, Cintia, entonces lo que tienes que hacer es informarte al respecto y darles una respuesta a la pregunta que están haciendo. Y cuando ya estén convencidos, entonces ahí suavemente les predicas el evangelio. Amén. La hermana Jocelyn había levantado la mano y también hizo un comentario ya. Adelante. Amén, Dios le bendiga. Saludos desde aquí, desde Uruguay, estimado hermano. Era más bien como, no sé si pregunta o quizás también pedir un consejo, ¿no? Yo tengo clases con un profesor de filosofía que es bastante, se podría decir que muy ateo. Intenta cambiar nuestro pensamiento, ¿no? Diciendo de que si Dios existe, porque hay tanta maldad y todo eso, ¿no? Y sí, también le he explicado muchas de esas cosas. Y él también ha hablado sobre
como los historiadores han sí descubierto que Jesús existe, pero también como que se burla de la Biblia, ¿no? Diciendo que los judíos a los 13 años, la mayoría de ellos ya se casaban, y como que diciendo que en las bodas de Canaán, la boda era de Jesús con otra persona, lo que también le respondí con la Biblia, ¿no? Que la Biblia no dice eso, que la Biblia habla de que Jesús fue un invitado de la boda. Y también se agarran de que cuando uno va a una fiesta, lo que uno cuando falta algo no le pide a un invitado, le pide al que hizo la fiesta, ¿no? Pero se toman de esas cosas, ¿no? Y yo les explicaba sobre la Biblia también, sobre cómo hablarles de la existencia de Dios, ¿sí? De que Dios sí es amor, y de que quizás muchas de las cosas que nos pasan a nosotros, como el hambre de las personas, no es por culpa de Dios, y sí por las personas, por los hombres que hemos actuado de mala manera, y por eso tanta pobreza, tanta hambre, tantos niños que no tienen hogar ni comida, ¿no? Y también sobre eso que usted habló acerca de que no venimos de los animales, que sabemos que no venimos de los animales, que fue Dios quien nos creó, pero hay muchas personas que dicen que se toman de que nosotros somos animales porque actuamos con eso de que cuando estamos en riesgo, por salvar nuestra vida, cometemos muchas cosas, así como los nazis, que muchos han estudiado de que ellos mataban las personas sin miedo, sin temor, o sea, sin dolor, así, tan insensiblemente, los mataban, y era porque a ellos, por salvar su vida, lo hacían sin importar nada. Entonces se toman de que como que esas matanzas y esas cosas es como los animales. Ahí, ¿cómo le explicamos de que no somos animales? Por esas razones, de que sí somos creados por Dios. Sí, No creo sé si que me entiendo. no te preocupes. Sí, verá, más o menos de lo que recojo, bueno, tu profesor, primero, tú quisieras como que, bueno, voy a retroceder un poquito ahí, porque como consejo también les diría, porque yo he pasado por clases universitarias, clases de colegio, etcétera. El profesor está en una posición de autoridad, no es muy aconsejable ponerse de pronto a discutir con el profesor. Lo que yo hacía en mis clases hay que tenerlo mucha prudencia, ¿no? Lo que yo hacía en mis clases era hacerle preguntas al profesor, para arrinconarlo un poquito, ¿no? Que se cuestione lo que está diciendo. Pero si tú te pones en una posición de confrontación con tu profesor, bueno, no sé cómo será la cultura uruguaya, pero acá al menos hay como esta cultura de ridiculización, etc. Entonces, el profesor puede incluso usar la clase en tu contra, puede usar de todo en tu contra. Entonces es mejor no estresarse mucho con el profesor, más que expresar dudas, preguntas, ¿no? Y respetarlo, o sea, hay que ser prudente, ¿no? Ahora, si de pronto tú conversas con tu profe aparte o con un compañero, me parece a mí que estos argumentos, como te digo, sí se los podrías presentar, ¿no? Por ejemplo, si una persona te dice, es que no hay ninguna razón para creer en Dios, y tú como que te sorprendes. Yo tengo 5 razones para creer en Dios. El argumento cosmológico, el argumento del ajuste fino, el argumento moral, el argumento de la resurrección de Jesús, y de ahí le metí otro, en alguna ocasión también una profesora, pero ella me hizo la pregunta, me dijo, bueno, levanten la mano los que creen en Dios, levanten la mano, ¿por qué crees en Dios? Me hizo la pregunta, entonces yo tuve la oportunidad de explicarle, ¿verdad? Entonces, ya los tienes tú en la mente, ¿verdad? Entonces tú se los compartes con mansedumbre, etc. Ahora, con relación al problema del mal, porque mencionaste también el problema del mal y culminaste con lo de los animales, ¿verdad? Con relación al problema del mal, les quiero decir, no topé ese tema por cuestiones de tiempo. Existen 2 versiones del problema del mal, ¿verdad? Existe la versión lógica y la versión probabilística. Esto también para abrirles el apetito de aprender un poco sobre esto. Ya, en la versión lógica dice que es imposible que Dios y el mal coexistan, ¿verdad? Y en la versión probabilística menciona que es improbable que Dios y el mal existan. Una distinción importante, ¿sí? Entonces, ahí en las diapositivas van a encontrar una definición también de lo que es el dilema de Eutifrón, en el que se pregunta, si Dios es si Dios es todopoderoso, podría crear el mundo que Él quiera. Número 2, si Dios es amoroso, no existiría el sufrimiento en el mundo, ¿verdad?
Entonces, ese es el argumento. ¿Cómo refutamos eso? En la número 1, si Dios es todopoderoso, puede crear el mundo que Él quiera, eso no es tan cierto, porque Dios no puede hacer imposibilidades lógicas. La naturaleza de Dios es perfecta, ¿verdad? Él es perfecto. Entonces, si Dios crea un cuadrado circular, eso sería una incoherencia, iría en contra de su perfección. Si nosotros hablamos de un soltero casado, el hecho de que Dios sea todopoderoso no significa que pueda ser una imposibilidad lógica. Un soltero casado es una cosa ilógica, ¿sí? Que va en contra de la naturaleza de Dios, que es ser perfecto, ¿verdad? Entonces, eso con el número 1. Con el número 2, si Dios es amoroso, no existiría el sufrimiento, también se le refuta. ¿Por qué? Porque como ejemplo, muchos padres permiten el sufrimiento a los hijos porque buscan un bien mayor, ¿verdad? Cuando un padre lleva al hijo al dentista y el niño llora por 1 hora porque le están sacando una muela, ¿verdad? El padre está permitiendo ese sufrimiento porque espera un bien mayor a futuro. Sí, entonces nosotros no somos quien para decir que Dios no permite el sufrimiento, porque del sufrimiento puede llegar un bien mayor a futuro, ¿verdad? Entonces, esa es la versión lógica. En la versión probabilística, eso ya es otra cosa, pero dado que muchas personas ateas no lo conocen, no me voy a ir por ahí. Entonces, con la versión lógica es suficiente. Entonces, eso en cuanto al problema del mal, ¿verdad? En cuanto al problema del mal. Yo les voy a enviar este material, si desean, yo puedo enviar material al respecto para que tengan un poco como de información al respecto, ¿no? Y por último, y perdón que me estoy alargando en la respuesta, quisiera que quede clara para Jocelyn. Mencionaste también lo de los animales, ¿verdad? Ahí mi hermano acaba de enviar un link del problema lógico del mal. Si les interesa verlo, pueden entrar y muchas gracias, Steven. En el link de YouTube lo van a encontrar y eso les va a dar una introducción a lo que es el problema lógico del mal y cómo resolverlo, cómo filósofos cristianos lo han resuelto. Ahora, con respecto a lo de los animales, cómo explicarles a las personas que no somos animales. Si lo hacemos desde una perspectiva moral, ¿sí? La persona que cree que nosotros somos animales, ¿sí? Que el ser humano es un animal más, tendría que aceptar entonces que nuestras acciones son representativas en cuanto a la supervivencia. Nosotros actuamos en cuanto a la supervivencia porque queremos sobrevivir, ¿sí? Lo cual nos puede llevar a locuras, ¿sí? Porque yo puedo matar a mi vecino para el bien de mi supervivencia. Eso es lo que pasó en el siglo XX. En el siglo XX se mataron a más personas que en los 19 siglos anteriores juntos. Eso fue una locura, fue una cosa. Entonces, desde un problema moral, desde una óptica moral, no hay coherencia, porque deberíamos entonces llevar a cabo nuestras acciones o definir el bien y el mal en torno al comportamiento de los animales. Y nosotros vemos por ejemplo, para ponerles una ilustración, cuando un león mata a una cebra, nosotros podemos decir que el león mata a la cebra, pero no está cometiendo asesinato, ¿verdad? Cuando un tiburón blanco forzadamente copula con una hembra, el tiburón forzadamente copula con ella, pero no es que la viola, ¿sí? No hay una dimensión moral en las acciones de los animales, pero en los humanos sí las hay. Si un hombre viola a una niña, eso se llama violación, ¿sí? No se llama de pronto, no sé, por copulamiento forzado, no sé, ¿no? Entonces, desde una óptica moral no tiene sentido. Desde una óptica evolutiva, ¿sí? Nosotros como cristianos podríamos de cierta forma decir que ha sido comprobada una macroevolución, que también es importante. Macroevolución en el sentido de que ciertas especies se adaptan a ciertos ambientes. Pero la microevolución, por más paradójico que parezca, no ha sido probada todavía. Entonces, podemos irnos por ese lado para responderle a una persona que nos diga algo al respecto, ¿verdad? Como les digo, es mucho más profundo, mucho más profundo. Es un campo muy amplio. Pero lo importante que debemos conocer es que hay respuestas a estas preguntas. Amén. Espero haber sido de ayuda, hermana Jocelyn, y cualquier cosa igual, escríbame si tiene alguna duda y yo le enviaré material, le puedo ayudar un poco también, ¿no? En esa parte. Bueno, nos quedan aproximadamente 2 minutos. No sé si hay alguna duda más. Ahí yo puse los otros 3 argumentos que dijiste. El de la resurrección no lo he puesto aún.
pero el problema lógico del mal ya lo puse ahí, el argumento cosmológico, el ajuste fino y el argumento moral. Véanlo, son muy buenos. La persona que está por detrás de esto es un apologista que tiene 2 PhDs y que es muy conocido porque él siempre hace debates con ateístas muy famosos. Él se llama William Lane Craig y él es muy, muy reconocido, tiene libros muy buenos sobre estos argumentos y sobre defender la existencia del Señor. Y para lo que decía Jocelyn, la verdad, el problema lógico del mal responde mucho a tu pregunta. Es genial, es cómo lo desenvuelve, cómo se explica, es muy, muy bueno, te lo recomiendo. Y esa solamente era mi intervención. De pronto hay alguna pregunta más y si no ya podemos ir cerrando la clase. Bueno, tengo una pregunta más, verás. ¿A qué te refieres cuando hablas de moldear la cultura en la importancia apologética? Por ejemplo, hay personas que creen que la homosexualidad es algo natural, o sea, que Dios no puede influenciar en el cambio de esa persona, que si ya nació con tendencia a gustarle el género igualitario, entonces, y que Dios no puede hacer nada al respecto porque él ya nació así y ya fue creado de esa forma. Sí, con moldear la cultura me refiero a la perspectiva que tienen las personas de la cosmovisión cristiana, porque estamos viendo que actualmente estamos viviendo una batalla cultural, ¿no? Una batalla de valores anticristianos contra valores cristianos. Entonces, cuando la persona de pronto en ciertas culturas piensan acerca de los cristianos, ¿qué dicen? Son homófobos, son como dogmáticos, son de pronto xenófobos, yo qué sé, nos culpan de todo tipo de cosas, ¿no? Cuando nosotros presentamos razones por las que nosotros creemos lo que creemos, la cultura va teniendo una perspectiva diferente del cristianismo. Entonces, cuando se le presenta el evangelio a esa persona, lo acepta, es decir, le da cabida. Por ejemplo, si nosotros predicamos el evangelio aquí en Ecuador, tendría más cabida que si lo hacemos en la India. En la India podrían matarte por predicar el evangelio, ¿no es cierto? Pero en Ecuador tiene más cabida porque culturalmente es más aceptado. Entonces es como para cambiar la percepción que tienen las personas de los cristianos, ¿verdad? Bueno, nuestro hermano de pronto Castro tiene una pregunta o ya vamos despidiendo la clase. José Luis Curillo Castro. Sí, verás, tiene una pregunta, no sé si el hermano quizás la pueda prender su micrófono y hacerla. A mí hace ratito me está... Ah, ya, hable. Ya, Dios le bendiga, hermano Kevin. Amén. Era mi pregunta es, vea, como yo le escribí ahí, mi pregunta es, dice, cuando uno como cristiano le hablamos a una persona que no ha conocido a Dios, o sea, cuando estamos en el área de evangelización y le decimos que de lo que es el bien y el mal, ¿no? Entonces, aquellas personas que todavía no han conocido a Dios, se hace esta pregunta, dice, ¿desde cuándo existe la maldad y desde qué tiempo? Amén. Entonces la pregunta sería, ¿desde cuándo existe la maldad? Sí. Ya, como les decía, verán, cuando Dios creó, cuando Dios, en el principio, cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo a imagen y semejanza de él, ¿verdad? En el sentido de que Dios le compartió al hombre atributos que son transferibles. Entonces, hay atributos que no son transferibles y atributos transferibles. Los no transferibles son, por ejemplo, la omnipotencia, omnisciencia, etc. Los transferibles son propiedades morales que ponen nosotros, ¿verdad? Entonces, de cierta forma nos transfiere su naturaleza. Cuando usted pregunta desde cuándo existe el mal, yo respondería que el mal existe desde que el hombre tuvo la naturaleza caída, es decir, la naturaleza caída de Adán y Eva cuando pecaron.
Sí, cuando le hicieron caso a la serpiente, en este caso, en el principio del pecado, digamos, porque el pecado en cierta forma es mal. Dentro de la definición de lo que es el pecado, es una acción que desagrada a Dios o que va en contra de la naturaleza de Dios. Entonces el mal comenzaría desde que el hombre lo llevó a cabo, en el sentido del hombre, ¿no? Pero claro, si es que hablamos desde una perspectiva humana, si es que hablamos desde una perspectiva espiritual, el mal ya existía desde mucho antes, porque Satanás fue el primero que se rebeló contra Dios. Y ya nos vamos ya a lo espiritual. Ese sería como el inicio del mal, cuando Satanás decidió que quería ser más grande que Dios. Pero si lo vamos a explicar en una perspectiva humana o terrenal, entonces diríamos que desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, en su naturaleza caída se originó el mal, en este sentido, hermano. Espero haber Amén. respondido a su pregunta. Sí. Amén, hermano Kevin, gracias. Amén. Bueno, chicos, le doy la palabra al director. Ha sido una bendición poder impartir la clase y que el Señor Jesús los bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Se escuchan, verdad? Amén, gloria a Dios. Y qué bueno, pues, y cuán importante es aprender este tipo de enseñanzas que son de mucha bendición, que son de mucha edificación para la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que en todo este proceso, en todo este transcurso del tiempo, en estas semanas que han pasado, yo creo que hemos aprendido mucho. Temas que de pronto ni siquiera se nos pasaban por la cabeza, o de pronto que hemos escuchado ese tipo de temas, pero no lo hemos aprendido de esa manera, o no lo hemos podido entender